Ya, seguimos con el ejercicio número 2, que va a ser la parte A, y también tenemos una parte B, en donde se tiene un recipiente en rotación, como lo muestra la siguiente figura. Acá tenemos aire, agua, y tenemos que analizar a diferentes velocidades eh, de rotación. Tenemos acá 5 radianes al segundo, 7, 10 y 20. Tenemos que determinar la presión en el punto A, si el cilindro está abierto, o sea, abierto a la atmósfera. La presión en el punto A, si el cilindro está presurizado, o sea, lo tapamos y acá dentro hay una presión de 25 kilopascales. Y la fuerza resultante en el fondo del cilindro. Ya este ejercicio es más largo y también es nuevo. Es un poco complejo, pero se va a entender si logramos hacerlo así de forma bien explicada. Entonces voy a compartir la pizarra. Bien, ya. Entonces, eh, primero vamos a ver qué ecuaciones vamos a usar. Eh, si quieren encontrar más teoría de esto, lo pueden encontrar así como teoría. El nombre de la teoría sería como recipientes rotatorios. Teorías. En Sengel creo que repasan un poco, pero creo que en el libro del profe es mejor. Bueno, si se dan cuenta, tenemos una velocidad en la cual está girando y el efecto que se va a producir en el fluido va a ser así. Esto es lo que nosotros esperamos. Y entonces lo que se hace en este caso, primero vamos a determinar acá que esta es la... A ver, ahí está. La ecuación acá, ecuación. La ecuación acá es eh, la presión en un punto 2 menos la presión en un punto 1, que sería el delta P. Y eh, en la ecuación tiene que estar presente el efecto de esta rotación. Y ese efecto está acá, que es ρ G, el W cuadrado 2 R2 al cuadrado, R1 al cuadrado, y también tiene que estar el efecto de estática, que ya conocemos que es de ρgh, pero esta vez va a ser negativo, ρg, y esto es por simple convenio nomás. En el fondo igual la presión hacia abajo va aumentando, pero ya vamos a explicar un poco por qué ese convenio es así negativo. Y también, ahora, nosotros podemos tomar, siempre el eje este acá se llama z, por ende va a ser ese de la altura de z, y el eje que es parte de z hacia afuera, hacia los lados mejor dicho, por ejemplo así, ese eje es el eje R, y por ende tenemos eso R. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos agarrar cualquier punto de análisis, podemos agarrar este punto con este punto, y si tenemos toda esta información, que es el ρ, el W, los radios que tienen y la altura,
podemos reemplazarlo en la ecuación y encontrar la diferencia de presiones. Pero hay casos muy interesantes, como por ejemplo, donde se agarra el punto mínimo acá y el punto máximo acá, en donde aquí, ejemplo en este caso, esta línea de acá sabemos que es de presión constante, ¿no? Constante. ¿Qué cosa? La presión. Pero al momento de la rotación, ahora toda esta curva es de presión constante. Y entonces se llama acá en la superficie de presión constante. Si agarramos dos puntos, por ejemplo, acá el punto 1 y acá el punto 2, donde en el punto 1, R1, este R va a ser 0, la ecuación ahora se va a reducir. Como la presión 2 y la presión 2 y la presión 1 están en la misma línea de presión, por ende va a ser igual a 0. Y bueno, entonces también la densidad está en ambos lados y acá hay un 0, entonces se puede eliminar la densidad. Mejor la voy a escribir, densidad, chao. Me queda W cuadrado, acá 2, me queda R2 al cuadrado, menos R1. R1, como está justo en el punto del eje Z, va a ser igual a 0. Acá nos va a quedar ρg Z2 con Z1, y así nos queda la expresión. Entonces reducimos los términos, que acá ya dijimos que la densidad se elimina, el 0 también se elimina, y si reordenamos esta expresión nos va a quedar como W por R2 al cuadrado partido en 2 con el G Z2 menos Z1. Y esta es la expresión que se usa cuando estamos en esta superficie de presión constante. Entonces, dicho eso, vamos a partir con el ejercicio. Primero tenemos que aclarar que en este caso, en este ejercicio, no se derrama. No se derrama el agua. O sea, no voy a girar tanto de tal forma de que parte del agua salga hacia afuera. Por ende, el agua, la masa de agua va a ser constante. Pero si hablamos ahora de términos de líquidos o de líquidos, que serían fluidos incompresibles, esa masa constante se va a transformar a volumen constante también. Y si el volumen es constante, entonces el volumen del aire también va a ser constante. Vamos a escribir eso ahora. Entonces, volumen del aire va a ser constante. Y nos va a quedar que el volumen inicial de cuando estaba estático va a ser igual al volumen final, que está también estático, pero ya después de un lapso de tiempo, producto de la rotación y de que este sistema se estabilice. Entonces, ¿cuál sería el volumen de aire al inicio? El volumen de aire sería igual a pi por r cuadrado. ¿Cuál sería el r? 60 centímetros. Por el h, que sería 20. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque tenemos que conocer el volumen bueno, el volumen es constante, pero tenemos que saber cuánto va a existir en este recipiente. Y el volumen, también, para que quede claro, estamos haciendo desde acá. Y la parte de acá no, pero el volumen de ahí estamos considerando. Entonces nos va a quedar pi por r cuadrado por esa altura.
Y este va a ser igual ¿a qué? A lo de acá. Y esto de acá, ese es el volumen. Esto ya nos vamos ahora a cálculo 3. Se acordarán que cuando teníamos una parábola o un paraboloide en revolución, ese volumen va a ser igual a 1/2 de pi por el r cuadrado por h, donde, vamos acá a especificar esto como 3D, el punto un punto medio de la circunferencia de arriba, y de aquí hasta el punto mínimo, esa distancia va a ser el h, y el r va a ser el r que está acá, en esa parte de ahí. A ver, SR. Entonces, con esa ecuación podemos determinar esta relación que nos va a ayudar mucho, y es importante. Yo diría que siempre en estos ejercicios se calcula. En este caso nos va a dar r cuadrado por h igual a 0,144. Básicamente son todos estos números, estos de acá, multiplicado por el 2, dividido en pi. Y nos va a quedar r cuadrado por h igual a 0,144. Entonces, voy a dibujar acá, que es la superficie libre. Acá tengo el punto 1 y acá tengo el punto 2. Entonces nosotros dijimos en estas condiciones, cuando estamos en una presión en una línea de presión constante, acá la expresión se reduce a eso. Ahora, Aló, aló. hola, hola. Disculpa, ¿Sí? ¿qué valor tomaste como el H? El valor como h aún no lo tenemos. Tenemos que determinar eso. Por eso dejamos la expresión como r cuadrado por h por 0,144. Aún no Mm, tenemos ese valor. Ese valor lo vamos a determinar cuando nosotros imponemos nuestra condición inicial, que serían los valores de las velocidades. Y eso vamos a hacer ahora. Vamos a ver, voy a copiar esto nuevo. Ya, esto nos va a servir ahora porque tenemos que definir nuestro eje. Ya, el eje de acá sabemos que es Z. Este punto de acá, que también es de mucha importancia, vamos a ahí. Y la distancia R, vamos a llamarla R sub 0. Y el H, el famoso H, que es de aquí hasta acá, la vamos a escribir también como H. Ya. Entonces, para el primer caso, ¿cuál es? ¿Qué pasa si W es igual a 5 radianes por tía un segundo? Radianes. ¿Qué pasa si es eso? Entonces, ahí tenemos que usar esta expresión, que es la de arriba. ¿Por qué? Porque ese es el camino más fácil, donde se nos reduce en términos y es la expresión más pequeña. Por ende, vamos a especificar acá nuestro punto 1, y acá el punto número 2. Entonces, si, a ver, acá vamos a usar esta ecuación, nos va a quedar 5 al cuadrado por R2. ¿Cuál es R2? Este R sub 0. Y ese R sub 0 lo vamos a dejar ahí escrito.
acá nos va a quedar partido en 2, igual a 9,81, que sería esa gravedad, y la diferencia de altura, Z2 menos Z1, que básicamente es H. Acá está Z2, Z1. Y de esta expresión nosotros podemos reordenar un poco, porque, eh, porque al igual que acá, nosotros encontramos que este es R cuadrado por H por 0,144. En esta expresión, ese R era el R que iba de acá hasta acá. Y nosotros ahora le cambiamos el nombre a R sub 0. Y ahora nos va a quedar R sub 0 por H igual a 144. Y este R sub 0 con H, y acá también tengo un R sub 0 y un H, podemos encontrar los valores, porque son dos ecuaciones. Dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, vamos a reemplazar ese R sub 0 acá, y nos va a quedar 5 al cuadrado por 0,144 dividido en H y por 2. Y acá nos va a quedar lo mismo, que es 9,81 por H. Y de ahí podemos determinar este valor, que sería H igual a 5, voy a escribirlo en rojo para especificar qué es la velocidad de giro, por 0,144 por 2 con 9,81. Y este va a estar en raíz. Y claro, finalmente obtenemos esta altura, TH, que va a ser 0,428 metros. ¿Se dan cuenta, chiquillos, la estrategia, no? La estrategia fue, de estas dos ecuaciones, en vez de usar el grande, vamos a usar el chico. Vamos a usar el valor chico, la expresión más chica, que es la que nos conviene. Vamos a poner dos puntos, donde va a ser punto 1, 2. Donde en esa ecuación vamos a determinar el valor de H. ¿Y por qué es importante determinar el valor de H? Porque a nosotros nos piden cuál es la presión en el punto A. Y la presión, el punto A es ese punto rojo que les puse ahí. Ese es el punto A. Y tenemos que saber esa presión a diferentes valores de velocidad. Entonces este es punto A y tenemos que determinar eso. Si antes usamos ahora punto 1 y 2, ahora vamos a usar, a ver, voy a escribirlo mejor. Para la presión en A. Vamos a usar la misma ecuación de arriba, que sería la larga, presión 2 en 1, con el G, el W al cuadrado, 2, R2, 2, R1 al cuadrado, menos ρ, la general, vamos a usar esa misma, pero ahora tenemos que especificar cuál va a ser el punto 1 y el 2. El punto 1 vamos a ponerlo justo en el punto mínimo, que sería este acá. Este valor también se le puede llamar O. Entonces será en el punto O, punto mínimo de la guata. Y el punto 2 lo vamos a especificar justo en el punto A, que sería el punto acá. Entonces tenemos este punto y este punto. Y ahí vamos a usar esta ecuación. Pero primero vamos a reducir. Entonces vamos a cambiarle los nombres. Presión 2, dijimos que va a ser el punto A, por ende va a ser presión en A. Menos la presión en 1, que es justo en el punto de la guatita. Pero, si se dan cuenta, la guatita, justo esta parte en la superficie libre, o sea, en el triangulito. Y eso es presión atmosférica, por ende nos va a quedar 0.
Ahora, el ρ, bueno, lo dejamos igual. Ρ con W al cuadrado por 2, por el R2, que en este caso va a ser el punto A, por ende RA, al cuadrado, menos R1, que sería R sub 0, al cuadrado. Pero R sub 0 no hay radio, por ende va a ser 0 porque justo está en el eje Z. Acá nos va a quedar paréntesis, también el ρ, que el G, y el drama acá es el H. Y acá, vamos a usar este lápiz, si yo hago la diferencia de altura entre Z2 menos Z1, que sería en este caso el nuevo 2 y el nuevo 1, la altura 2 está por debajo de la altura 1. Es como restar, a ver si pongo acá una línea, 1 metro menos 2 metros, ¿la altura cuánto va a ser? Negativa, va a ser un menos 1. Ese es un ejemplo. En nuestro caso tenemos que especificar que es negativo, por ende vamos a escribirlo como un menos, porque es negativo, y la altura que se genera acá. Esta altura, voy a ponerle X para calcularlo, va a ser igual a la altura que ya tenemos por geometría, que es por parte del ejercicio, que es 0,8. Si vamos para arriba, es 20 centímetros más 60, por ende va a ser 0,8 metros. Esa altura menos este H, que ya lo calculamos antes, que es el H acá. Y le vamos a poner acá menos H. Y ahora nos va a quedar presión en A igual a ρ por el RA al cuadrado más, porque menos por menos más, ρ 0,8 con el H. Y esta expresión es más amigable. De hecho, es más simple de ver por el hecho de que hay un más en el RGH. O sea, si no existiera rotación, esta expresión se va y nos queda la expresión que ya conocemos por estática, la más simple, que es igual a presión igual a ρGH. Pero como tenemos los efectos de giro, se agrega esta expresión. Entonces uno dice, ah, mira, acá están los efectos del giro y acá están los efectos de la presión. Entonces, a esta ecuación, que es única para este caso, vamos a reemplazarle los valores. Entonces, en este caso, a ver, acá está. La presión en A ahora nos va a quedar igual a un medio por el ρ, que sería 1000, por la velocidad de giro, que es 5 radianes segundo, por el RA. El RA es un valor constante porque justo es el punto entre acá y acá. ¿Y ese cuánto vale? 60 centímetros. Entonces nos vamos para abajo. Vamos a escribir ahí 0,6 metros porque hay que ponerlo en unidad internacional. Y acá nos va a quedar más 1000 por 9,81 por la altura. ¿Y cuánto es la altura? Bueno, a ver, voy a escribirlo mejor así. 0,8. 0,8 menos la altura que encontramos antes, que es 0,428, si no me equivoco. A ver, esta altura, ¿viste? Entonces, esta altura se reemplaza acá. Y como todo esto es un número, calculamos, y la presión en A ahora va a ser igual a 8.000, sí, sí, 8.149,32 pascales. Y esa sería la presión en A.
Si se dan cuenta, el ejercicio eh, siempre siempre se parte de una ecuación general a la cual uno le pone condiciones, se llega a una expresión válida para ese caso y se reemplazan los valores. Siempre van a ser los ejercicios así para estos casos de rotación. Entonces tenemos que ahora eh, saber cuándo podemos usar esta ecuación y bajo qué condiciones. Si reemplazamos el punto B, vamos a tener que era igual a 7, es lo mismo. Vamos a usar esta expresión que es h, por eso le puse en rojo, porque ahora va a ser lo mismo que hicimos antes, pero en vez de 5, 7. Y si hacemos eso, nos va a quedar h por 7 al cuadrado, 0,144, dividido por 2, 9,81. Y este va a ser igual a ¿qué? H igual a 0,6 metros. A esto mismo le tenemos que sacar la presión en A. Que va a ser igual a 1000, un medio, por 7 al cuadrado, por 0,6 al cuadrado, menos 1000, bueno, más 1000, 9,81, con el 0,2, porque es 0,8 menos 0,6, va a dar 0,2, y nos va a dar la presión en A, que es igual a 10.782 pascales. Y ahora viene algo muy importante. Resulta, o sea, ¿qué pasaría si yo le doy, por ejemplo, la rotación suficiente para que ahora la guata de esa curva llegue justo al fondo? Y también, ¿qué pasaría si ahora uso esa rotación? Un ejemplo, por ejemplo, un caso muy brígido, así como 1.000.000, nos va a dar ahí. En estos casos, las ecuaciones que nosotros determinamos nos va a ayudar a determinar desde este punto hasta este punto. Pero cuando queremos trabajar de acá hasta acá, serían valores erróneos. Estos valores tenemos que determinarlo con otra ecuación. O sea, en el fondo es lo mismo, pero nosotros le ponemos otras condiciones. Espero que se haya entendido esa parte, porque ahora vamos a ver los casos de Tengo cuando... una duda. ¿Sí? Por ejemplo, la ecuación grande, cuando uno mide los z, se parte de la base del estanque, ¿o no? Siempre. De esta ecuación. Sí, De esta ecuación siempre depende de los puntos donde tú lo pones. Por ejemplo, yo puse acá el punto 1 y 2. Entonces va a ser Z1 menos Z2 y va a dar un valor positivo, ¿no? ¿Qué pasa si ahora yo pongo el punto 1 acá y el punto 2 acá? Ahora en estos casos va a ser, o sea, el punto 1 acá y el punto 2 acá. Ahí la diferencia va a ser positiva también. Pero si al revés, por ejemplo 2 y acá 1, ahí va a dar negativo. Todo depende de dónde queremos analizar, entre qué puntos queremos analizar. Yo puedo ponerla acá, 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 así. Pero para eso sirve. La ecuación general es para eso. vale, vale. Ya, voy a cortar el video y vamos a ir con la segunda parte, que es con el caso donde existe una mayor rotación.